Hola, muy buenas, Namaste, bienvenido, bienvenida a Malur. Hoy vamos a hablar de la alimentación espiritual, la alimentación que nos ayuda a estar más sanos, más saludables y más felices. La alimentación es para mí una de las bases para una vida sana, feliz, una vida espiritual. Puedes meditar, puedes llevar un camino espiritual, pero si tienes una alimentación desequilibrada, será difícil alcanzar la salud, incluso a veces la felicidad, ya que estas dos pueden estar a veces unidas, es decir, si tenemos un dolor muy fuerte, una enfermedad que nos dificulta en varias cosas, puede ser más difícil ser feliz, puede ser más difícil centrarnos en la espiritualidad. Debemos cuidar el templo de nuestro ser para que este ser se exprese en su máximo esplendor. La alimentación afecta no tan solo a tu cuerpo físico, a tu estado físico, sino también a tu estado emocional, a tu estado mental. Quizás antes no éramos tan conscientes de ello, pero a día de hoy muchas personas ya lo hemos experimentado y también los propios estudios lo avalan. Para mí fue un cambio importante en mi vida cuando comencé a entender cómo la alimentación afectaba a mis emociones, a mi estado de ánimo, y fue una de las claves para llevar una vida sana, equilibrada, una vida feliz. Cuando recién estaba comenzando y adentrándome en el camino espiritual de manera más consciente. La alimentación es medicina, ya los antiguos lo utilizaban como tal, incluso muchos de los medicamentos que se utilizan hoy en día provienen de plantas y de alimentos. Sabemos que para tener una vida espiritual hace falta tener un espíritu puro, un alma pura, pero también debemos saber que es muy importante limpiar y purificar el cuerpo físico, que como hemos dicho es el templo del espíritu y del alma. ¿Qué pasa si yo derramo agua en un recipiente sucio? El agua se ensuciará. Y así también sucederá con la energía espiritual pura que llega a nuestro sistema. Y cuando nuestro sistema no está limpio, este se puede mezclar con esas otras energías y de alguna manera se ensucia. Es por ello y por otras razones que monjes, monjas, yogis, santos hacen y hacían ayunos, cuidan y cuidaban la alimentación para mantener este templo limpio y puro, para tener así preparado el recipiente para recibir ese espíritu, ese alma. En otro vídeo, si queréis, podemos hablar con mayor profundidad sobre el ayuno, porque es un tema que me gusta mucho, con el cual he experimentado y me parece una herramienta muy poderosa de sanación. Podéis ponerlo en los comentarios si queréis que hablemos sobre ello, y así lo tenemos en cuenta. Ahora, todos los templos, es decir, los cuerpos, son diferentes. ¿Qué significa eso? Que no a todos quizás nos sirve la misma alimentación, los mismos tipos de alimentos, pero sí habrá unos principios generales que sí que nos afectarán a todos de manera muy similar. Para ello, te pido que no te creas ciegamente lo que te cuento en este vídeo, sino que pruebes, experimentes, disciernas y saques tus propias conclusiones y lo que mejor te vaya a ti. Es sabido que los alimentos, cuanto más procesados sean, pueden generar más problemas en nuestro cuerpo, tanto a la hora de digerir como asimilar, incluso pueden generar residuos en la sangre, órganos y perjudicar también la macrobiota, porque tienen alto contenido en grasas saturadas, azúcares, etc. y pocos nutrientes. Los alimentos transgénicos, es decir, modificados genéticamente, también tener en cuenta los químicos, pesticidas, fertilizantes que se han utilizado a la hora de hacer crecer estos alimentos. Pueden afectarnos, incluso pueden ser factores clave en ciertas enfermedades. Por lo tanto, reducir este tipo de alimentos es algo que en principio nos beneficiará a todos. Los alimentos no son solo macronutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, micronutrientes como minerales, vitaminas. Podemos ir más allá. Hay otro punto también a tener en cuenta y es la cualidad energética del alimento. ¿Cuál es la vibración de este alimento? ¿Cuál es la densidad de su energía? Hay muchas tradiciones y religiones, por ejemplo, que no ingieren carne de cerdo debido a que éste podía transmitir ciertas enfermedades. Incluso hay religiones y tradiciones que promueven el vegetarianismo. Esto se puede entender de diferentes maneras. Mirándolo desde el punto de vista energético, en cuanto a la densidad de los alimentos, las carnes son obviamente los más densos comparado con otro tipo de alimentos como pueden ser vegetales, cereales, etc. Y entre las carnes también hay diferencias. La carne de cerdo es la considerada más densa, después las carnes rojas, el pollo, pescados, etc.
Otro factor a tener en cuenta es la vida que ha tenido este alimento, ya que esta información, estas vivencias quedan impregnadas en su sistema. Desde lo que come, hay veces que les dan incluso antibióticos, hormonas y otras sustancias para crecer, etc. Después, ¿qué vida ha llevado este animal, este vegetal? ¿Cómo los han tratado? ¿Qué han sentido? ¿Qué han experimentado? Y obviamente pasa con los animales y también pasa con los vegetales. ¿En qué entorno han crecido? ¿Cómo las han tratado y cuidado? El dolor, el sufrimiento también quedan impregnados en el sistema, al igual que la alegría y la felicidad. Y se transmite. Es decir, hay que tener en cuenta el entorno, qué han comido, cómo los han cuidado, el origen y también quién y cómo se prepara. Imaginemos que estemos en un restaurante, en nuestra casa o nosotros mismos estamos cocinando. Esta persona ha tenido un mal día, se siente con rabia, odio o cualquier tristeza. Mientras está cocinando puede transmitir esta energía al alimento que después va a llegar a nuestra boca y vamos a absorber también en parte estas emociones. Lo mismo si esta persona tiene una buena energía o positividad, alegría, felicidad, amor, eso es también en parte lo que vamos a recibir con ese alimento. Por ello también, cada vez que comemos, nosotros bendecimos el alimento, es decir, proyectamos energía divina, proyectamos cierta energía para transformar. Puedes pensar que estás proyectando energía positiva, energía divina. Si ya sabes hacer Reiki, si sabes hacer sanación energética, puedes proyectar esta energía. Si no sabes ningún tipo de técnica, herramienta de sanación, puedes simplemente poner la intención: estoy proyectando energía positiva para transformar cualquier energía negativa que esté en este alimento, ¿sí? Y ahí es donde estás bendiciendo ese alimento, donde estás poniéndole esa energía para que también pueda transformarse. Como dije anteriormente, una de las cosas que cambié cuando entré en el camino espiritual fue la alimentación. En principio eliminé los azúcares añadidos, reduje harinas refinadas, alimentos procesados, los lácteos y fui dejando también las carnes. También reduje la cantidad que comía, porque yo al principio podía pensar, cuanto menos coma, menos energía voy a tener. Pero como os voy a contar ahora mismo, no es lo que pasó. Mi energía fue cambiando al mismo tiempo que meditaba y conectaba con mi ser más profundo. Con ello también cambió mi alimento. Cambié adentro, cambié afuera. Todo va y está en consonancia. Los cambios fueron muchos, voy a citar algunos. Aumentó mi vitalidad. Sí, como te dije, incluso comiendo menos aumentó mi vitalidad. Porque el cuerpo también, para digerir ciertos alimentos, necesita mucha energía. Entonces, si le damos de más, va a estar trabajando de más y al final, más que recibir o sacar esta energía, esta vitalidad, va a apagarse, ¿sí? Por eso a veces pasa cuando uno come mucho, pues tiene sueño, porque esa energía está siendo utilizada para digerir esos alimentos pesados o mucha cantidad. Aumentó también mi motivación, la claridad, agudeza mental, la memoria y la capacidad de procesar datos y esa agilidad mental. A nivel emocional también me sentía más equilibrado. Las emociones más refinadas como la compasión, la comprensión, el amor, se aumentaron en mí, la paz. Sí, estos fueron aumentando y se fueron reduciendo emociones más densas. ¿Sí? Como ves, tiene que ver la densidad que ingerimos con la densidad también que vivimos, con la densidad que tenemos en nuestra energía. Las emociones que estaba viviendo también empezaron a refinarse, es decir, ya no sentía tanto odio, tanto rabia. No es que estuviera todo el día sintiendo eso, pero sí que vi que se redució la tristeza, el enfado, todo esto se redujo. La conexión espiritual aumentó y a nivel físico también me sentía más ligero. Obviamente perdí un poco de peso, ya estaba delgado, no perdí tanto, pero perdí un poco, pero sí tenía más agilidad, estaba más activo, más proactivo, me costaba menos hacer las cosas. Después de comer, por ejemplo, seguía con energía y iba a hacer cosas, hacía esto, hacía lo otro. Antes quizás me podía costar más levantarme, darle cara, como se dice aquí en Chile, es decir, enfrentar ciertas tareas, ciertas obligaciones, ¿no? O compromisos que yo podía tener de hacer, pues todo eso cambió también, ¿sí? Ya la procrastinación misma se redujo y me cansaba menos. Y así una lista larga de beneficios.
En vídeos anteriores, como por ejemplo el de cómo salir de la depresión, he hablado sobre ello, pero en aquellos momentos tenía momentos bajos, depresivos. Como te decía, también más emociones densas, como la tristeza, la melancolía. Incluso dolores estomacales, también tenía más estrés. Esos dolores estomacales también comento en un vídeo cómo y qué es lo que me ayudó a transformarlo, además de la alimentación. Me costaba o tenía ciertas dificultades también para relacionarme con desconocidos o con personas que no eran tan conocidas y era un poco más cerrado. Y la alimentación fue una de las claves, además de otras, a transformar esa situación. En el ebook gratuito de crecimiento personal y espiritual tienes también información sobre estas cositas que estoy hablando. Abajo tienes el enlace en la descripción para poder descargarlo. Esos cambios me hicieron seguir indagando, profundizando en todos estos temas y también compartiendo con otras personas lo que a mí me había ayudado. A día de hoy también ya hay estudios que avalan todo esto que estoy hablando, ¿no? De las emociones, cómo el alimento afecta a las emociones, a enfermedades mentales incluso, como es el ejemplo del Dr. Palmer, que es un psiquiatra, que hizo la residencia en varios hospitales, incluyendo también en la Escuela de Medicina de Harvard. Él ha estudiado esto, cómo con la dieta puede ayudar a personas con enfermedades mentales como el Alzheimer, la esquizofrenia, la depresión, la epilepsia, ansiedad y un largo etcétera. Para ello, él en concreto utiliza el ayuno y la dieta cetogénica, que es actualmente bien conocida. Y él llegó a esto primero experimentándolo en su propia carne, es decir, mientras estaba con los estudios de medicina, él tenía depresión, tomaba medicamentos, le costaba dormir, también seguía a rajatabla la alimentación que le recomendaba el médico, pero no notaba ningún cambio, es decir, sentía incluso que los efectos secundarios de los medicamentos le hacían más daño. Entonces ahí probó este tipo de alimentación y empezó a sentir el cambio. Y ahí es donde también empezó a probar con sus propios pacientes de psiquiatría y a ver los resultados. No voy a entrar tampoco en este vídeo en detalle a hablar de la dieta cetogénica ni otro tipo de dietas, porque si no se alargaría demasiado, pero resumiendo, esta dieta en concreto empezó sobre el año 1921 y nació como una forma de tratamiento para las personas con epilepsia. ¿Cómo lo hicieron esto? ¿Cómo se dieron cuenta de que esto les ayudaba? Bueno, vieron que mientras la persona estaba ayunando no tenía o reducía las convulsiones. Pero ¿qué pasaba? Que cuando volvían a ingerir alimentos podían volver a esas convulsiones. Entonces, con la dieta cetogénica lo que consiguieron es engañar al cuerpo y hacerle creer que todavía sigue en el ayuno y así poder ayudar a estas personas con la epilepsia a reducir, incluso a eliminar estas convulsiones. Esto se logra a través de la cetosis, que de manera muy resumida es reducir la ingesta de carbohidratos, que hace que el cuerpo, en vez de utilizar estos, como glucosa, fructosa, etc., como fuente principal de energía utiliza la grasa, generando cuerpos cetónicos que utilizará después como energía. La dieta que yo estaba haciendo, sin darme cuenta, también era muy similar a la dieta cetogénica. Como he dicho, esta dieta se basa en reducir carbohidratos y aumentar grasas saludables, como es la grasa de aceite de oliva, las propias olivas, el aguacate o la palta, nueces, semillas, etc. Ahora, desde pequeño tuve cierta conciencia de alimentación, no como la que tengo ahora, pero sí tenía cierta conciencia porque mi madre desde pequeño nos había cuidado la alimentación, había estudiado macrobiótica y otros tipos de alimentación. Mi tío también en aquel entonces era vegetariano y hacía ayunos. Gracias a ello también conocí a Carmelo Vizcarra, un doctor especializado en ayunos que tiene un centro donde la gente va a sanarse a través del ayuno, donde hice también un retiro de ayuno con él y su equipo de médicos que llevan todo bajo estricto control. Y he hecho diferentes tipos de dietas, desde cercanas a la cruiveganía, estrictas también sin azúcares ni lácteos, ni harinas refinadas ni alcohol por un tiempo prolongado. Y así por muchos años he ido experimentando la alimentación como herramienta de purificación, como herramienta también de conexión espiritual, porque a mí una de las cosas que me ayudó la alimentación es conectar más con la espiritualidad. Y entonces a través de ello también busqué seguir mejorando esa parte para también mejorar como sanador, para mejorar
mi ayuda a las otras personas, para ser un canal más limpio también a la hora de servir y ayudar. Lo que quiero transmitir con esto no es que hagas la dieta cetogénica o hagas este tipo de dieta u otro, porque hay muchísimos tipos de dietas, muchísimas maneras de alimentarse, con diferentes beneficios, etc. Si queréis en otro vídeo también podemos hablar más profundamente sobre diferentes tipos de alimentación. Lo que sí quiero transmitirte es, y lo más importante, que tomes conciencia de qué es lo que estás comiendo, de qué te estás alimentando, que seas consciente de qué genera ese alimento en ti, cómo te hace sentirte a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, que vayas tomando esa conciencia, porque así es como tú también claramente vas a poder discernir y decir, este alimento me genera esto, no me conviene, o este alimento me genera esto, sí me conviene. Que veas y que encuentres lo que resuena contigo, que sepas que también la alimentación es una de las bases para un camino espiritual. Si eres sanador o sanadora, totalmente te va a ayudar a mejorar esa alimentación para también mejorar tus sanaciones o tus terapias. Como te dije, el cambio más grande que yo hice fue reducir cierto tipo de alimentos y aumentar más lo que son vegetales, legumbres, cereales, etc. Y hasta aquí hemos hablado sobre todo sobre qué comer. Pero también es importante cuándo comer, los horarios de comida. Si quieres saber más sobre los horarios y todo esto, en el ebook que te he comentado de crecimiento personal y espiritual, también lo detallo más, pero aquí por encimita lo vamos a tocar porque es muy importante. Te voy a comentar mi caso. Yo lo que hago normalmente es un ayuno intermitente de 16 horas. ¿Qué significa? Que como en 8 horas y en 16 horas no como. Es decir, un ejemplo. En la mañana tomo un agua con limón, puedo tomar algo líquido, es decir, no como sólido ya, hasta la 1, la 2 del mediodía, dependiendo del día, y desde la 1 a las 2, que como normalmente la comida, el almuerzo y después la cena, sobre 7 y media, 8, 8 y media, dependiendo del día también. Imagínate que es a las 8, desde la 1 a las 8 hay 7 horas, normalmente pueden ser 7, 8 horas, ¿no? Después cojo y desde las 8 hasta la 1 del día siguiente, ¿sí? No como sólido, ahí tomo eso, agua con limón, puedes tomarte también algún batido que sea líquido, ¿sí? Verduras, etcétera. Y eso es lo que se le llama ayuno intermitente. Hay diferentes franjas horarias que utilizan. También en el ebook comento un poco más sobre ello. Pero lo que pasa con el ayuno intermitente, resumiendo, es que a partir de X horas, 12, 16 horas, el cuerpo entra en un estado de autofagia. ¿Qué significa esto? Que las células empiezan a utilizar sus propios elementos, como ciertas proteínas que no están funcionando bien, etcétera, como alimento. Entonces se van regenerando, utilizando las partes más dañinas para generar esa energía y así regenerarse. También, a partir de esas horas, el cuerpo entra en cetosis, dependiendo obviamente de qué alimentación lleves, de tu edad, de muchos factores, pero a partir de más o menos 12-16 horas, a veces hay personas que necesitan más tiempo de ayuno, el cuerpo entra en cetosis. ¿Qué significa eso? Lo que hemos dicho antes, que en vez de utilizar carbohidratos como fuente de energía principal, va a utilizar las grasas. Entonces esto hace que el cuerpo esté alerta, el cuerpo está buscando alimento, necesita estar fuerte, necesita estar vital, necesita componerse de lo mejor que tiene, es decir, que utilizando estos orgánulos, estas grasas, como fuente de energía, lo que vamos a conseguir es que nuestro cuerpo esté más saludable, porque las células van a estar más saludables y todo lo que se reproduzca también va a tener mayor salud. Es por ello también que dice que uno puede retrasar el envejecimiento con cierto tipo de alimentaciones, ayunos, etc. Una de las razones es esta. Podemos también entrar a profundizar en ello, como he dicho antes. Son temas que me apasionan y que podemos ir compartiendo en diferentes vídeos. La pérdida de peso también, si tienes sobrepeso, es algo que se da también naturalmente cuando uno tiene esta alimentación saludable. Como comentaba en el vídeo de las claves para ser feliz, que te lo dejo aquí, una de las claves es la alimentación. Entramos profundizando, vamos a ir de clave en clave, hablando sobre ello, profundizando también para que pueda servir de ayuda para todos. No simplemente quede como una clave, sino que también podamos aplicarlo de manera más clara en nuestro día a día. Como comentamos, venimos con nuevos contenidos en las redes sociales, en el canal, nuevos cursos que vendrán también en la web. Así que estate atento o atenta, porque podremos seguir creciendo juntos en este lindo camino de la vida.
Y eso, si te ha gustado el vídeo le das un like, nos dejas también tu comentario, compártelo con las personas que crees que les puede servir, que les puede ser de ayuda y así llegar a todos los que realmente necesitan esta información para mejorar sus vidas. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, que tengas muy feliz semana, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo de luz, Namaste.